Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar una semana más con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ustedes saben que nos encanta mezclar la literatura con las artes, como la pintura, el cine, el teatro, la música, etcétera. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos un personaje muy interesante. Vamos a hablar de un director muy reconocido, con un estilo muy peculiar, nada más y nada menos que estaremos hablando de Alfred Hitchcock. Espero que se queden con nosotros, de verdad que está muy interesante la charla que vamos a tener hoy, y por supuesto que está aquí Javier, está conmigo para hablar de esto, porque ustedes saben que somos muy cinéfilos también. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues uno grande de la cinematografía mundial, tanto como productor, como director, y siempre pues creó todo un parteaguas dentro de los formatos de películas, ¿no? Alfred Hitchcock, a pesar de ser británico y de tener una educación un poco clásica, me parece que experimenta bastante bien con las nuevas tendencias que hay en el mundo, ¿no? Explotando, por supuesto, todos los acontecimientos del tumultuoso siglo XX y finalmente deja ahí su huella en el cine, porque hay películas que son verdaderamente inolvidables, incluso de repente se hacen refritos de ellas, pero tanto en cine como en televisión dejó mucha huella. Alfred Hitchcock es uno de los grandes directores de cine. Así es. Y bueno, empezó desde muy joven a hacer incluso desde el cine mudo, luego ya entró con banda sonora. Hay que decir que él nace en Londres en 1899 y que después se nacionalizó estadounidense, y bueno, fue hijo de un carnicero, cursó sus estudios en el Colegio de San Ignacio y posteriormente en la Universidad de Londres. Ahí estudió ingeniería y en 1920 empezó a trabajar en la industria cinematográfica, primero como publicista para la Paramount y pronto como guionista y ayudante de dirección. En 1925 se trasladó a Alemania y ahí tuvo la oportunidad de trabajar como ayudante de dirección en unos estudios UFA, y ahí desde luego que entró en contacto con el expresionismo alemán, un género al que él siempre consideró que fue lo que más aportó a su carrera. Después regresó a Reino Unido y ahí comenzó ya a rodar la primera cinta en 1929, Blackmail, y se convirtió en su primer éxito, en su primer éxito en el cine sonoro de Inglaterra, y también hizo otros títulos como El hombre que sabía demasiado en 1934 o 39 escalones en 1935, con una trama policíaca, y esto, bueno, le atrajo la atención de David O. Selznick, quien lo contrató en 1940 para trabajar ni más ni menos que en Hollywood. ¿Cómo ves, Javier? No, de verdad es una trayectoria, y de verdad, a pesar de que es un cine viejo, es un cine muy bien logrado, porque además era un tipo muy cuidadoso, muy al estilo británico, cuidando los detalles, pero con el ímpetu y con el deseo norteamericano de hacer las cosas, ¿no? Me parece que es un híbrido bastante bien logrado y repito, explota mucho todas esas tendencias. Estamos hablando de que en el siglo XX el psicoanálisis, la guerra, todos los cambios sociales, el comunismo, el socialismo, etcétera. Toda esta cosa le da mucha pauta a Alfred Hitchcock, ¿no? Porque este cine de suspenso, con un oscuro en algunos momentos, de terror, como por ejemplo en Los pájaros o en Psicosis, que de verdad te tienen al borde de la butaca. Yo creo que sabe hacer un hilvane muy especial
acerca de las tramas, porque finalmente, contra lo que pudiese parecer, no podemos predecir el siguiente momento de la película, ¿no? Y yo creo que esto me parece que es mucha influencia de aquel cineasta ruso, Sergei Eisenstein, cuando en los años, al inicio de las primeras décadas del siglo XX, hace El Destructor King y todas esas cosas. Me parece que él sigue mucho esto, ¿no? Y sobre todo con la influencia decías tú, del impresionismo alemán de los primeros 30 años, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde hay mucha revolución en Alemania, ¿no? Me parece que esta fusión tanto de Oriente y Occidente le permite a Hitchcock desarrollar un cine muy particular. Claro, y fíjate que irónicamente él fue educado bajo la religión católica y él mismo decía que fue una educación muy estricta y que él sentía que tenía también una influencia, ¿no? No sé cómo, todavía lo estoy pensando, pero él consideraba que sí tenía cierta influencia esta educación que él recibió. Y bueno, también digamos que ya que llega a Estados Unidos, su primer película la hace basada en un libro, en el libro Rebeca, una novela de Daphne du Maurier, y está en 1940. Esta película fue protagonizada por Laurence Olivier y Joan Fontaine. Desde luego que fue un súper éxito rotundo y bueno, aquí vamos a empezar a ver cómo este director tan genial empieza a tomar varios libros, novelas y lo convierte en películas geniales. Algo que también llama mucho la atención de este director de cine era esta cuestión de que él siempre tenía o le gustaba salir en una pequeña escena, porque él decía que si no salía así de repente a cuadro, pues esa película no iba a ser un éxito. Y eso le imprimió incluso un sello muy específico a toda su filmografía, Javier. Sí, es el mismo caso que hace Stan Lee, ¿no? Con sus películas de Marvel, en algún momento dado sale por ahí y se lleva su momento de gloria, ¿no? Pero Hitchcock, me parece que uno de los grandes éxitos que tiene el cine de Hitchcock es este voyerismo, ¿no? Que no solamente te permite ver la trama en el cuadro presencial de los actores, sino que esa forma en que también puedes ver a través de una ventana, como aquella película de La Ventana Indiscreta, donde el voyerismo se hace presente, ¿no? Esta parte, no sé si como llamarlo, medio psicótica, de que la gente está observando a los demás, ¿no? Te deja pensando y de pronto ves una película de este tipo de él y vas y te asomas a la ventana, ¿no? A ver si no hay alguien que te esté observando, una cosa así, o alguna cámara oculta, hoy que es tan fácil la tecnología, pero me parece que ese es uno de los grandes logros que tiene Hitchcock, el voyerismo, porque estamos en la presencia de un cine diferente, no estamos solamente sobre un cine de romance, de vaqueros en aquella época, de algunas películas hechas en base a las guerras, a la Guerra Fría, etcétera, sino estamos hablando de un sentir, y yo creo que eso es lo valioso de Hitchcock, ¿no? Que hace sentir al espectador como parte de la película, porque finalmente este voyerismo donde una tercera persona está observando, te hace sentir que eres tú, y finalmente sí lo eres, porque estás tú observando una trama de X personas y que ellos tengan presencia de ti. Entonces esto yo creo que le da ese toque de suspenso, de thriller que le pone Hitchcock a sus películas. Claro, y luego también él le gustaba, se empezó a meter en este mundo del psicoanálisis y la verdad es que de ahí ahora sí que hay gran parte del éxito en sus películas, esta cuestión de usar el thriller psicológico y pues hay una película que interpretó Ingrid Bergman y donde sale también con Gregory Peck. Esta película es Recuerda, de 1945, donde Ingrid Bergman psicoanaliza a Gregory Peck y bueno, esto la verdad es que fue una película en donde se manifestó muchísimo este interés por Alfred hacia el psicoanálisis y toda la cuestión psicológica. Sí, claro, y como este programa también es de libros, hemos de decir que él era muy afecto y de ahí yo creo que viene la influencia de él de la parte de Edgar Allan Poe o de Chesterton,
algo de Gustave Flaubert. Entonces, yo creo que también eso influyó, ¿no? Porque si vemos un poquito la obra de Allan Poe y de Hitchcock, vamos a encontrar ahí un paralelismo muy, muy interesante, ¿no? La obra de Poe está llena de este suspenso, de este misterio, de este tratar de encontrar el desenlace de una trama, ¿no? Como muchas de las obras que tiene, sobre todo Los crímenes de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe, donde hay una investigación, un detective, se empiezan a hacer, el detective se hace perspicaz, tratando de encontrar un razonamiento claro para esto, y eso es lo que te permite. A mí me parece que esa obra específicamente de Poe es una obra muy sintomática del voyerismo. Entonces me da la sensación de que Hitchcock navega por esos cauces. Claro, y bueno, como bien dices, aquí también pues lo que más nos gusta son los libros y justo una de sus películas más exitosas, Psycho o Psicosis, que fue, y bueno, y hasta la fecha son, quien no se acuerda o quien no tiene en la mente la escena de la rubia ahí bañándose, que además déjame decirte que este elemento de las rubias era recurrente en sus películas porque él decía que eran la imagen de las víctimas perfectas, entonces de ahí que él siempre procuraba tener que su personaje femenino principal fueran mujeres rubias. Y bueno, esta película también está basada en una novela negra de el escritor Roberto Bloch, este autor con esta obra maestra. Ahí se juntan la genialidad de un autor, de un escritor con un director genial, y es por eso que tenemos esta película tan famosa. Y puedo decirles que Robert Bloch escribió muchísimo más, más de 20 novelas, pero bueno, esta es con la que es más conocido porque precisamente el que se haya hecho tan popular a través de esta película pues hace que sea su libro más conocido. Pero de hecho él recibió premios como el Hugo y el Stoker, el Premio Mundial de Fantasía, y colaboró con los escritores de mitos de Cthulhu, y definitivamente un hombre genial. También por ahí busquen la obra de este escritor y van a ver que es una obra muy abundante, muy prolífica y además muy interesante, Javier. Sí, yo creo, y además es muy entretenido porque a pesar de que además qué padriuris eso de ver las películas en blanco y negro, ¿no? Yo creo que esa película de Psicosis es bien marcada, ¿no? Me da la sensación de que es el parteaguas para el cine que se hace a partir de los 60, 70, donde el ingrediente paranoico, depresivo se empieza a manifestar, ¿no? Posteriormente ya veremos tramas muy, muy interesantes, pero finalmente también por ahí en algún lugar yo leí, era una buena crítica a la sociedad norteamericana, ¿no? Porque la sociedad norteamericana es todo un cúmulo de situaciones, ¿no? Entre la grandeza económica, su potencial de doble moral familiar, etcétera, etcétera. Sí, así es, Javier. Y bueno, a mí yo recuerdo, yo era muy pequeña y sí, efectivamente ver algunas escenas y pues este sabor del blanco y negro, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y siempre el estilo de este cineasta creo que marcó mucho y realmente te daba miedo. Yo sé que ahora si los jóvenes lo ven o yo misma si lo veo, pues ya, pues no te causa el mismo efecto. Sin embargo, en aquel tiempo yo me acuerdo que yo sí me asustaba muchísimo. Ya desde escuchar la musiquita tan característica de él, a mí me asustaba muchísimo, Javier, no sé a ti. Sí, era esta típica musiquita de suspenso y de miedo, ¿no? Que de pronto, híjole, se ponía complicado. No hubo por ahí una serie que se llamaba Dimensión Desconocida. Caray, era casi una selección fantástica de cosas impredecibles que ocurrían ahí, ¿no? Yo en algún momento, allá por los 70, los transmitían en la televisión y era imperdible, pero además daba miedo. No te creas, volvemos al punto, esta situación de saberte observado, que lo supo manejar perfectamente bien y que de algún momento evidencia
la condición humana, acerca de cómo vemos a los demás, ¿no? Sí, Javier, y también sabes que no sé por qué será este efecto de que nos gusta observar y ser el ojo detrás de la ventana o detrás de la puerta observador, pero cuando nos sentimos observado, eso te causa miedo, inseguridad, la conducta se altera. No sé si de eso dependa cosas como lo que vimos hace algún tiempo, el Gran Hermano y estas cosas, ¿no? Que esta cuestión de ser observado definitivamente altera la conducta del ser humano, y por eso insisto en que el manejo psicológico que hacía Alfred de esto, él sabía, él conocía perfectamente bien el efecto que causa el que saberte observado, o bien el efecto que causa cuando tú observas y te enteras de cosas y como que la persona a la que estás observando que no lo sepa, te da como una sensación de poder, ¿no? De poder sobre esa persona, de yo sé algo que nadie más sabe, no sé, algo Por así supuesto, pero se me figura. sí, por supuesto, pero ¿sabes también qué ocurre? Viene cuando el observado se da cuenta que es observado, entonces esta determinación que yo creo que sigue ocurriendo, es esta invasión a la privacidad, invasión a la intimidad, ya se empieza a convertir en cuestiones legales, o sea, ¿hasta dónde puede llegar todo esto del voyerismo? Que si tú en alguna situación podés legalmente proceder contra alguien por esa invasión a la privacidad. Yo creo que más allá del cine como entretenimiento, me queda claro que este tipo de forma de ver el cine o de hacer cine de Hitchcock empieza a haber una serie de modificaciones tanto en las leyes como en las conductas, ¿no? Porque hoy más que nunca tratamos de cuidar la privacidad, pero al mismo tiempo nosotros la exponemos y ahí tenemos el Face, etcétera, etcétera, donde tú mismo dejas que alguien te esté observando. Curiosamente es tan fácil hoy por hoy que tú sepas cosas de la gente que incluso ni conoces. Entonces, esto era un manejo que tenía muy claro Hitchcock, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues regresando a Robert Bloch, me gustaría dar algunos datos de él también. Bueno, él nace en 1917, muere en 1994. Él era estadounidense con ascendencia alemana y vivió en Chicago, en Illinois, y su familia era de religión judía y su padre era un bancario y que se llamaba Ralph Bloch, y su madre trabajadora social y maestra de escuela, y su nombre de ella era Stella Loeb. Tenía también una hermana que se llamaba Genevieve, y creo que todo esto también marcó en él muchas cosas muy interesantes. Siempre le gustó la lectura y desde muy muy adolescente tuvo escritores favoritos como Edgar Allan Poe, Walter Scott, Arthur Machen, en fin, gente que marcó parte de su obra, y esto me parece sumamente importante. Y desde luego que también le encantaba el cine y le gustaban las películas de terror, así es que creo que por ahí, yo creo que de ahí viene esta fórmula tan exitosa, esta novela, y que se conjuntó con la genialidad de Alfred Hitchcock. Sí, pero además, fíjate, todavía vamos más lejos. La gente que colaboró con él, estamos hablando de un Cary Grant, o sea, los grandes actores de aquellas décadas, ¿no? De Grace Kelly, hasta de esta excelentísima actriz alemana, Marlene Dietrich, digo esto por su contacto con Alemania. Pero tú ves los protagonistas de las obras de Hitchcock y caramba, estás hablando de gente verdaderamente grande. Hoy por hoy yo creo que este tipo de actores tan sobrados, tan sobrios para hacer los papeles ya se ve poco, ¿no? Hoy se ha perdido un poquito creo yo, esta forma tan suspicaz de que tenía Hitchcock por la dirección y la producción de una obra. Así es, Javier, y bueno, yo creo que lo que él hizo, ese estilo que impuso, pues se va a quedar por muchísimo tiempo. Hoy con los efectos especiales y todo eso se logran grandes cosas. Esto no demerita en nada las buenas películas que se hacen ahora de este género del terror, pero a mí me llama mucho la atención cómo sin todos estos adelantos tecnológicos, él podía lograr estas películas, y sobre todo también creo que parte fundamental
fundamental eran las bandas sonoras, Javier. No, estamos hablando, incluso Stravinsky hizo algunas cosas para él, ¿no? Pero ya estamos hablando incluso que aquellos compositores de música llamada clásica le ponían este toque, ¿no? Estos violines que te daban o los chelos que son ay, y de repente un violín ahí sonando, ¿no? Y además tan apegado mucho, me parece que tuvo la certeza y la visión de llevar al cine libros importantes. Me acuerdo mucho de esta novela de Extraños en un tren, de la excelentísima Patricia Highsmith. Ese es un detalle, ¿no? Se conjunta un hombre de una capacidad intelectual bastante atractiva por sus conocimientos literarios, su visión para ver el cine, su visión para observar el mundo, para determinar cuáles son los derroteros y sobre todo para observar a la gente. Por eso estas cosas de tanto psicoanálisis ayudan mucho, porque de pronto no habrá por ahí uno más o uno menos que no se identifique con uno de estos protagonistas, ¿no? Yo creo que estos, por ejemplo, los de Psicosis, seguro que en las butacas había uno o dos que andaba por el mismo camino. Sí, probablemente. Y de hecho, fíjate que ahorita que mencionaste todos estos nombres de actores tan famosos y tan importantes, él lo hacía muy premeditadamente, no tanto por la cuestión comercial, claro que eso era importante y que entrara mucho dinero, ¿no? Se recaudara bastantes ganancias por estos actores que participaban, pero ¿sabes qué? Más que nada, él lo que pensaba es que al contratar a actores establecidos con esa fama y que la audiencia ya estaba súper familiarizada con ellos, él podía concentrarse justamente en la trama de la película, en los argumentos, en lo que te decía, las bandas sonoras y todo esto. Entonces él tenía ese interés. A él lo que más le importaba era justamente las tramas, las historias que contar. Sí, y mira, por ejemplo, además no reparaba en los temas, ¿no? Y en meterse. Esta película, Yo Confieso, donde Montgomery Clift está involucrado, ¿no? Está con una tendencia un poco católica. Entonces, también esa osadía y esa audacia por evidenciar, pues, la decadencia de ciertas formas religiosas, ¿no? Me parece que barrió con todo, barre con los gobiernos, barre con su posición ante las guerras, ante el comunismo, etcétera, etcétera. Me parece que, repito, más allá de que sean películas entretenidas o bien, me parece que el trasfondo está más allá, ¿no? Y si la trascendencia de Hitchcock no solamente se queda en la pantalla, va más allá y yo creo que es su mayor brillo lo alcanza en ese siglo de tantos cambios, tantos movimientos sociales, económicos y de pensamiento. Sí, y fíjate que aquí me gustaría dar otros dos datos curiosos y el primero es que le gustaban los títulos cortos y sencillos, por ejemplo, algunos como Rob, Vértigo, Marnie, Frenzy. Esa es una característica. Y otra que, bueno, desde luego que no todo. ¿Perdón? The Birds, Psycho. Exactamente. Y bueno, aunque no lo crean, sí tuvo algunos fracasos. Y justamente en 1958 se estrena Vértigo, pero fue un fracaso ante el público. Entonces, aunque ustedes no lo crean, sí tuvo algunos fracasos y esta película de Vértigo fue uno de ellos. Estuvo protagonizada por Kim Novak y James Stewart y que ellos tenían una diferencia de 25 años justo cuando se rodó esta película y parece que tenían ahí algunos asuntos entre ellos y Hitchcock culpó a Stewart por el fracaso, porque él sentía que en este argumento él a lo mejor lucía demasiado viejo para ese papel. En fin, que aún los hombres más exitosos como él, pues sí, llegan a tener un fracaso. Y lo importante es que no se detienen ante ese fracaso. Sí, pero mira, después ese binomio Hitchcock-Stewart tiene tanto éxito en esta película tan buena, ¿no? The Rear Window, La Ventana Indiscreta, pero así es lo que tú dices, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, como decía mi abuelita, que le gustaban los buñuelos, pero así ocurre, y en todos los contextos ha habido en algún punto
Mozart no fue tan gustado en Austria y en Italia sí, y así ocurre, ¿no? Realmente el artista trabaja en razón de su sentir y de su visión de las cosas, pero en este caso, pues bueno, algo le tiene que haber fallado, por supuesto. Claro. Bueno, y fíjate que regresando un poquito a Psicosis, fue tal el impacto que Walt Disney le prohibió la entrada a su parque porque consideraba que era una película asquerosa. Y también otra cosa de llamar la atención es que nunca ganó el Oscar en la categoría de mejor película. Entonces, bueno, esto es algo que quedó por ahí. Y mira, tendríamos que hacer una segunda parte de este tema, porque adivina qué, Javier. No, bueno, yo te iba a platicar que además no importa, lo dejaban entrar a Mónaco bien a gusto. Acuérdate que Grace Kelly se casa con el príncipe Renairo de Mónaco. Entonces, ¿para qué quieres ir a Hollywood y a Disneylandia? Mejor digo a Disneylandia. Si te puedes ir a los casinos a Mónaco y toda la cosa, todo pagado, pues vaya. Bueno, eso sí, una cosa por otra. En fin, bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya parecido interesante esta charla. Al menos a nosotros también. Se nos fue rapidísimo porque realmente es un tema que nos gusta muchísimo, ¿cierto, Javier? Y bueno, pues nos despedimos. Javier, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, pues ya se acabó el programa, pero de verdad, échense un clavadito a las películas de hip hop. Son viejitas, pero bastante buenas. Se van a divertir. Así es, y se van a asustar también. Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café, en Facebook, Instagram y en YouTube. Y también lo que van a escuchar a continuación es algo que escribió uno de nuestros seguidores, un joven escritor venezolano que pues me mandó este texto muy bonito y creo que vale la pena compartir con ustedes. Tú fuiste la ciencia que me robó la inocencia. Me enseñaste la igualdad de nuestra diferencia. En un beso revivieron los versos que plasma a un mismo universo. Ser libre estando preso, prisionero de tu piel, de la miel que habita en tus labios. Llegó a mi infancia indefenso como un niño, sentir tu cariño tan manso como un cachorro. Eres luz de mi oscuridad, la necesidad de mi ansiedad, mi otra mitad. En único juego de puzzle donde logro encajar la reina de mi tablero de ajedrez, la que me lleva a la madurez, la doncella de mi cuento, la estrella de mi cielo. Sin ti mi mundo no estaría completo. Sería diferente ante los demás, sintiéndome igual, pero junto a ti soy igual, pero sintiéndome diferente. J.C. Romance. Y bueno, hasta aquí por el día de hoy. Les recuerdo que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.